Agradezco a todos por el privilegio que todos los días me dan de llegar a sus hogares, de si usted va en el bus o en cualquier parte del mundo donde usted vea este video. Hoy quiero tocar un tema que yo sé que va a ser de mucha bendición para su vida si toma conciencia de la necesidad de tener una Biblia en mano y de ir buscando poco a poco todos los pasajes bíblicos que voy a ir buscando. Vamos a ir hablando sobre la iglesia local. ¿Qué es una iglesia local? Y vamos a analizar qué es lo que la iglesia local puede hacer y qué es lo que la iglesia local no debe de hacer. La palabra iglesia en el Nuevo Testamento se utiliza en dos sentidos. Se usa en un sentido universal, cuando el Mesías dijo, Mateo 16:18, edificaré mi iglesia, en un sentido universal. En Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, dice que fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. La palabra iglesia o reino son sinónimos y se utiliza en un sentido universal en estos dos pasajes. También la palabra iglesia se utiliza en un sentido local. Presten atención. Hechos 14:22. Dice que constituyeron ancianos, plural, en cada iglesia, singular. Romanos 16:16 nos dice, os saludan todas las iglesias del Señor. ¿Por qué eran del Señor? Porque aunque estaban en diferentes partes en el mundo, todas enseñaban la misma doctrina. Era la misma enseñanza, era la enseñanza de los apóstoles, era la enseñanza del Señor. Recuerden que Juan, segunda de Juan, versículo 9 dice, cualquiera que se extravía de la doctrina del Señor, cualquiera que no persevera en la doctrina del Mesías, no tiene a Dios. Cualquiera que persevera en la doctrina del Señor, tiene tanto al Padre como al Hijo. Segunda de Juan, versículo 9. Es muy importante tomar en cuenta esto. Entonces, ahora sí, ¿qué es una iglesia local? La iglesia local es un grupo de personas que tienen un acuerdo de formar una congregación. Ojo, los acuerdos que toma ese grupo de personas son acuerdos respaldados por la palabra de Dios y por eso ya se llama una iglesia local. Este grupo de personas que toman el acuerdo de reunirse como una iglesia local es para que puedan funcionar según las enseñanzas del Nuevo Testamento. Con ese respecto, un detalle muy importante. Un grupo de cristianos no es necesariamente una iglesia local. Ahora, la iglesia local está designada por Dios ¿para qué? Que adora y sirve a Dios. Para este grupo de personas que toman este acuerdo se reúnen para adorar y servir juntos a Dios como una unidad, como una familia, como una sola entidad. Todo lo que se realiza en esa iglesia local es porque toda la hermandad está de acuerdo. Otro punto importante. La iglesia local, el grupo de personas que han llegado a un acuerdo para congregarse como iglesia local, es que aceptan y reconocen la necesidad de supervisión. Ojo a esto. Cuando hablo de supervisión, desde luego, el Señor, el Mesías, es la cabeza. Y bajo él deben estar grabes en estas dos palabritas,
obispos, que es lo mismo que ancianos. Juan capítulo, grábense en este pasaje, Hechos capítulo 20, versículo 17. Dice que Pablo hizo llamar desde Mileto a los obispos. Y en Hechos 20, 28 dice que llamó a los obispos, y en el 28, en Hechos 20, 28 dice, apacentad la grey de Dios, que es en la cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para pastorear la iglesia del Señor. La iglesia, la palabra obispo, anciano y pastor identifican al mismo individuo con diferentes características y cualidades. Amén. Ahora, Hechos 11:23 dice que constituyeron ancianos en cada iglesia. Y en Hechos 20:28 dice que lo que les acabo de mencionar ahora, el Espíritu Santo los había puesto por obispos. ¿Cómo los puso el Espíritu Santo? ¿Porque tuvieron una revelación? No, porque habían unos requisitos que habla Timoteo capítulo 6 en adelante, que los ancianos o los pastores o los obispos deben cumplir. Cuando un pastor, cuando hay un grupo de varones que van a ser nombrados en una iglesia local como pastores, deben cumplir los requisitos que habla Timoteo capítulo 3. Que esto sea muy tomado en cuenta. Por eso se habla de una iglesia local. Ahora hay una pregunta. ¿Pero qué sucede si no hay más de uno? Porque tienen que haber mínimo 2 pastores o ancianos en una iglesia. El cuentico de que en una iglesia yo soy el pastor y aquí yo soy el que mando, no. La Biblia no enseña eso. En una iglesia local, nunca en el Nuevo Testamento existió un pastor en una iglesia local. Siempre existieron pastores, mucho menos pastoras. Pastoras, la Biblia no reconoce el título de pastoras, o la idea sectaria y diabólica que porque una persona o un hombre o varias personas son los pastores de una iglesia local, entonces las esposas se convierten automáticamente en las pastoras de la iglesia. Eso es falso. La iglesia no enseña, la Biblia no enseña de tal manera, que esto nos quede claro. Si no hay más de 2 personas que llenen los requisitos que habla Timoteo capítulo 3, entonces la iglesia se maneja por medio de todos los varones, se reúnen todos los varones y toman los acuerdos para que la iglesia funcione hasta que hayan hombres o hermanos que estén capacitados para enseñar y que cumplan los requisitos que habla Timoteo capítulo 3 del 6 en adelante. Los varones, hasta que se reúnan los hombres que llenen los requisitos. Pablo, que Pablo mencionó en Timoteo para que las personas fueran ancianos. Ojo importante, los varones fieles de la congregación deben juntarse formalmente para hacer decisiones necesarias para llevar a cabo los asuntos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones del Nuevo Testamento. Cuando, cuando un grupo de personas toman el acuerdo de reunirse como iglesia local, otro punto muy importante, tienen un fondo en común. Primera de Corintios capítulo 16 del 1 al 4 habla de ofrendas. Las iglesias locales del Nuevo Testamento se reunían y solamente, grabes esta palabra, solamente el primer día de la semana pedían ofrenda voluntaria. Ojo, la ofrenda se participaba de esta manera. El primer día de la semana era un acto voluntario y era única y exclusivamente para los que habían obedecido el Evangelio del Señor. O sea, que habían creído
se habían arrepentido, se habían bautizado para el perdón de los pecados y perseveraban hasta el fin. Estos individuos tenían la obligación de congregarse el primer día de la semana, participar de la cena del Señor, congregarse y dar una ofrenda voluntaria, porque ese era el acuerdo al cual habían llegado la iglesia local. Entiendan por favor todos esto. Primera de Corintios 16 del 1 al 4. Habla de guardándolo. La palabra guardándolo, otras traducciones lo dicen atesorándolo. Esto da a entender que había unas finanzas en la iglesia local. Pero aquí hay un punto muy importante. ¿Para quiénes eran la ofrenda que recogía la iglesia local? ¿Para el pastor moderno? No, señores. Para que la iglesia local agarrara los fondos de la iglesia y creara un hospital? No, señores. Para que la iglesia local agarrara los fondos y fuera y creara un orfanato? No, señores. La iglesia local agarraba sus ofrendas para, y grábenlo muy bien, para salir adelante y por medio, mis estimados hermanos y hermanas, debemos tomar siempre en cuenta y por medio de estos fondos la iglesia actúa como una sola persona, ayudando a los santos necesitados. Primera de Corintios capítulo 16 de 1 al 4. Era para ayudar a los santos. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9. Romanos capítulo 15 versículos 26 y 27. La colecta que se hacía el primer día de la semana, de ahí se agarraba para ayudar a los hermanos que predicaban el Evangelio. Efesios capítulo 4 versículos 15 y 16. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 8. Y desde luego que esta colecta se usaba para los gastos y las necesidades de la congregación, como pagar un local, pagar luz, etcétera, etcétera. Amén. Ahora, una vez establecida la iglesia local o establecida la congregación misma, los que querían llegar a ser miembros tenían que ser personas que habían obedecido el Evangelio, creyendo, arrepintiéndose, bautizándose para el perdón de los pecados, o hermanos que venían de otros lugares, de otros países o de otros lugares, que ya habían obedecido el Evangelio y necesitaban ser restaurados, y los que hayan sido miembros en otras partes. Debe entenderse el acuerdo de la congregación y debe aceptarlo. Si una persona llega a la iglesia local, debe respetar los acuerdos de la congregación y debe aceptarlos. Ojo, cuando digo que debe aceptarlos y debe respetarlos, es porque se pretende que los acuerdos que ha llegado a la congregación, todo lo que practica y todo lo que enseña está basado en la sana doctrina, en la palabra de Dios. Romanos 6, 18 y 16. Romanos 6, 17. Dice Pablo, le escribe a Timoteo y le escribe a las iglesias en aquel momento. Dice Romanos capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis, ojo a esta palabra, obediente de corazón, aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregado, versión de las Américas. De corazón, aquella forma de enseñanza, o sea que hay una enseñanza que el hombre debe obedecer y la iglesia local está en la obligación de mantener la sana doctrina. Por eso la iglesia local debe respetar siempre el acuerdo, porque los acuerdos que tiene la iglesia local, se pretende que todos estos acuerdos son acuerdos que están basados en la santa palabra de Dios. Todo cristiano que ha creído, se ha arrepentido, se ha bautizado para el perdón de los pecados, debe tener
debe pertenecer, debe ser miembro de una iglesia local. No el cuentico que mucha gente tiene y es, yo amo a Dios, yo estoy muy bien con Dios, yo no necesito ir a la iglesia. Si usted no se congrega, usted está en pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ojo a esto. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. El congregarse es un mandamiento del Nuevo Testamento dado por el Señor y es un mandamiento que ejecuta la iglesia local. Cuando usted no se congrega el primer día de la semana, usted está pecando. Ahora viene la pregunta, ¿por qué? Porque resulta que en la iglesia el primer día de la semana, solamente ese día, usted tiene el privilegio de cantar himnos espirituales al Señor. Colosenses 3:16, Efesios 5:19. De dar una ofrenda voluntaria. Estos son mandamientos que los cristianos deben guardar, deben cumplir el primer día de la semana. Primera de Corintios 16, del 1 al 4. Escuchar la predicación. Hechos 27. Tomar la cena del Señor. Hechos 27. Primera de Corintios del 11, capítulo 11, del 23 en adelante. Estar reunido con los hermanos, etcétera, etcétera. Son mandamientos que la iglesia local debe llevar a cabo única y exclusivamente el primer día de la semana. Por eso es muy necesario que cuando usted obedece el Evangelio, se reúna con cristianos. Y ojo, cuando hablo de cristianos, no estoy hablando ni de católicos, ni de evangélicos, ni protestantes, ni mesiánicos, ni judíos. Estoy hablando de lo que habla Hechos capítulo 11, versículo 26. Y se reunieron por un año y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Es a ese tipo de cristianos que me refiero. No estoy hablando de, como hoy en día son muy famosos, yo soy cristiano adventista, cristiano católico, cristiano evangélico. La Biblia no conoce esos nombres. Son nombres totalmente desconocidos por la palabra de Dios. Que esto nos ayude siempre para poder salir adelante. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero ¿qué pasó con el eunuco? La Biblia no dice si se congregaba o no se congregaba. La Biblia no dice. ¿Era miembro de una iglesia local? No lo sabemos. Pero todo cristiano fiel hará todo lo posible por convertir a otros y establecer una iglesia local en el lugar donde está. Si usted conoce la sana doctrina y hay 3 o 4 personas, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 16 del 18 al 20, que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Con tal de que hayan más de 2 personas, usted puede empezar a trabajar y a levantar una iglesia local. Esta es la voluntad de Dios, practicando los mandamientos que enseña la santa y hermosa palabra de Dios. Que esto nos quede muy, pero muy claro. Ahora, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, dice un detalle que quiero recalcar sobre la iglesia local. Primera de Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Esto define un cierto grupo de cristianos que son miembros de una grey, o sea, de una congregación, y los ancianos, que son los mismos pastores, que apacientan a cierto grupo en un lugar específico. En, este, en esto vemos los límites, grábenlo bien, en esto vemos los límites de la membresía. Es decir, una iglesia local se compone de ciertos miembros como un rebaño se compone de ciertas ovejas, como en el caso de Juan capítulo 10. Y describe la relación entre los pastores y las ovejas.
Hay ciertas ovejas en cada rebaño. Se puede identificar a cada una. Por esta razón, debe haber una comunicación buena y específica entre los miembros de la congregación. Todas las ovejas deben estar bajo la supervisión de los pastores de cierto rebaño. Ojo, cuando hablo de esto, que las ovejas deben estar bajo la supervisión de los pastores, hago énfasis, pastores bíblicos. Y grábese en esto, no se deje manipular de ningún hombre que se haga llamar pastor que quiera controlar su vida. Cuando un hombre llega y le dice a usted que Dios le ha revelado que, por decir algo, que Dios le ha revelado que debe darle una ofrenda especial, que debe darle su carro, eso es un impostor, eso es un falso, esos son obreros fraudulentos. Filipenses capítulo 3, versículo 2, dice que son perros, qué fea expresión, pero así lo dice la Biblia, compruébelo usted mismo. Efesios 3:2 dice que son perros que devoran el cuerpo de Cristo. Así los llama. Son obreros fraudulentos. Para ir terminando, entonces en la iglesia local, los pastores son los que apacientan la grey. Primera de Pedro 5:2 dice apacentad. Es un mandamiento que se le da a los pastores en una iglesia. No puede haber un pastor en una sola iglesia, que eso quede claro. Y no es el cuentico que le meten siempre a la gente. Cuando usted viene y quiere cuestionar las enseñanzas del pastor de donde usted se congrega, ¿qué es lo que le dicen? Hermano, usted tiene un espíritu de rebeldía. Hermano, usted necesita liberación. Eso es manipulación, eso es falsedad. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice, probad los espíritus para ver si son de Dios o no son de Dios. Usted tiene el derecho delante de Dios, con la palabra de Dios y con todo respeto, de cuestionar lo que yo predico, lo que su pastor predica, lo que en su congregación se lleva a cabo el primer día de la semana. Dice que Hechos 17:11, grábelo muy bien, dice que los de Tesalónica eran más nobles que los de Berea, porque todos los días escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo les enseñaba era verdad. Voy a leérselos en la santa palabra de Dios y con esto voy concluyendo. Hechos capítulo 17, Hechos 17:11 dice así la palabra de Dios. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Oye, qué interesante. Escudriñando diariamente estas cosas para ver si esto era así. Y es lo que usted debe hacer. No se deje convencer de un hombre porque tiene una corbata, porque anda la Biblia debajo del brazo. O no se deje convencer que porque un pastor le dice, es que yo soy el siervo de Dios, es que yo tengo un llamado especial. Todo cristiano tiene un llamado especial de Dios. Todo cristiano es un sacerdote. Todo cristiano es un escogido de Dios. Y ojo, lo que usted y yo necesitamos es, el Mesías dijo, Juan capítulo 5, versículo 38, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. Si usted se deja engañar, está en serio problemas. Ya solamente con el hecho de que usted haya escuchado y visto este video, usted ya no tiene excusa delante de Dios. Si se deja engañar, Dios lo va a condenar, porque usted tiene la palabra de Dios para verificar si lo que le he enseñado es verdad o es mentira. Aprenda a cuestionar, aprenda a analizar la palabra de Dios. Dios no lo va a condenar a usted porque usted cuestione lo que otros hombres dicen que la Biblia lo dice. No, hay que cuestionar para poder aprender, siempre respetando la autoridad de la Biblia. Cuando alguien le diga que la Biblia lo dice, siempre pregunte usted,
dónde dice eso la Biblia? Dígame el libro, dígame el capítulo y dígame el versículo y de esa manera lo podemos creer. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 6 dice que Pablo y Apolos se pusieron como ejemplo, escuche esta palabra, para aprender a no ir más de lo que está escrito, para aprender a no ir más de lo que está escrito. La iglesia local debe edificar a sus miembros. Por favor. Efesios capítulo 3, versículo 5. Piense y analice bien estas palabras. Dice el apóstol Pablo, Efesios 3, 4. Voy a leerles desde el 3, dice, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente. Preste atención a esto. En vista de lo cual, leyendo, podéis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. ¿Cómo usted conoce al Mesías? Leyendo, dice el apóstol Pablo, que usted leyendo puede comprender. Quítese esa idea de su mente que le han metido a la humanidad, que solamente el pastor es el único que puede entender la Biblia, que solamente la iglesia, el papa es el único que puede entender la Biblia. Eso es falso, eso es una falsa doctrina, es una doctrina diabólica, engañadora. Dice el apóstol Pablo que en vista de lo cual leyendo podéis comprender mi discernimiento con respecto al misterio del Señor. Leyendo ustedes pueden comprender. ¿Y saben por qué? Porque ese es Efesios capítulo 3, versículo 4 y Efesios capítulo 3, versículo 10, concluyo con esta palabra. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en el Mesías Yeshua, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Usted tiene acceso a Dios igual que yo. Yo no tengo nada especial, mi estimado hermano y mi estimado amigo. Yo no soy un hombre ungido como la gente quiere a veces decir. Es que es un siervo ungido, es un siervo especial de Dios. Yo no tengo nada especial. Lo único que tengo es que he dedicado mucho tiempo a escudriñar la palabra de Dios. Usted tiene acceso a Dios igual que yo, igual que cualquier persona. El hombre que más sabe de la Biblia, por más erudito, por más teólogo que se quiera hacer, no va a poder aprender más de lo que dice la palabra de Dios. Por eso, siempre aprenda este principio. ¿Dónde dice la Biblia eso que usted enseña? Deme el libro, el capítulo y el versículo para analizarlo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. La iglesia local, esa es la función de la iglesia local. Resumo en breve. La iglesia se utiliza, la palabra iglesia se utiliza en un sentido universal y local. ¿Qué es la iglesia? Es un grupo de personas que llegan a un acuerdo para formar una congregación. Este grupo de personas llevan a cabo ciertos acuerdos, pero los acuerdos siempre son basados en la palabra de Dios. No son acuerdos en que yo creo, a mí me parece, o tal vez no. Basados en la palabra de Dios. La iglesia local está conformada por pastores en una iglesia. Ojo a esto. La palabra pastor, obispo y anciano significan lo mismo. Que Dios lo bendiga, que Dios la bendiga. Si usted quiere más información, visite mi canal en YouTube. Se llama Luis Castaño Botero. Tengo como 70 videos de temas controversiales, temas polémicos, pero son temas 100% bíblicos. Que Dios te guarde y te bendiga.